Bien, vamos a ver ahora entonces el ejercicio 2237. Leo el enunciado, que es un poco largo. El campo eléctrico E1 en toda la cara de un paralelepípedo es uniforme y se dirige hacia afuera de la cara. Vayamos viendo la figura, a ver si puedo agrandar un poquito. Ahí, que no perdamos el enunciado y tenemos la figura. Fíjense que tenemos la cara de este paralelepípedo, que es esta, a ver, lo voy a marcar, pero después borro eso, así no nos interrumpen la imagen. Es esta cara que tenemos acá, digamos sería como la cara frontal, si quisiéramos, de este paralelepípedo, y nos dice que esa cara tiene un campo eléctrico E1 que se dirige hacia afuera de la cara, así como estamos viendo. Yo acá en mis apuntes me hice la misma, o sea, distinta, en realidad hice la gráfica de otra forma. Fíjense que yo esto lo estoy viendo como si lo estuviésemos viendo desde un costado, ¿sí? Como si estuviésemos mirando acá. Desde ese costado estamos mirando este paralelepípedo. Lo hice así para poder ver los ángulos de forma un poquito más clara. Entonces, tengo el campo eléctrico E1, que es este campo que estoy marcando acá en rojo, que es el que sale de esta cara, como les decía, frontal del paralelepípedo. Bien, sigo leyendo el enunciado. Tengo el campo eléctrico E1 en toda la cara de un paralelepípedo, es uniforme y se dirige hacia afuera. En la cara opuesta, el campo eléctrico E2 también es uniforme en toda ella y se dirige hacia esa cara. Fíjense acá atrás, en esta imagen, voy a borrar esto que marqué en rojo, en la cara opuesta, que sería para nosotros la cara trasera, si viéramos esto como algo que está viniendo hacia nosotros, el paralelepípedo está viniendo hacia nosotros, en la cara trasera tenemos un campo eléctrico E2 que se dirige hacia la cara. Yo acá he dibujado también el campo eléctrico E2 que se está dirigiendo hacia la cara del paralelepípedo. Ahí está, ¿sí? Ese sería el campo eléctrico E2 que se dirige hacia la cara. Bien, sigo leyendo el enunciado. Las dos caras en cuestión están inclinadas 30 grados respecto a la horizontal. Yo acá he marcado ese ángulo de 30 grados. Fíjense, a ver, lo voy a hacer con otro color. No sé, por acá. Tengo este ángulo. No se ve mucho el color amarillo. A ver, lo voy a cambiar. Este azul. Ahí está. Tengo el ángulo de 30 grados, ¿sí? Que forma la cara del paralelepípedo con respecto a la horizontal. Y esta cara forma también el mismo ángulo de 30 grados. Dice, en tanto que el campo eléctrico E1 y el campo eléctrico E2 son horizontales. Bueno, tal cual como los habíamos dibujado. El campo eléctrico E1 tiene una magnitud de 2,5 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Y el campo eléctrico E2 tiene una magnitud de 7 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. A. Suponiendo que ninguna otra línea de campo eléctrico cruza las superficies del paralelepípedo, determine la carga neta contenida dentro. B. El campo eléctrico solo es producido por las cargas en el interior del paralelepípedo o también se debe a las que están afuera de este. ¿Cómo podría saberse? Bien, vamos a tener que razonar varias cosas acá en este ejercicio. Vamos a ver entonces paso a paso. Bien, acá yo he tomado algunos datos. Fíjense que he puesto magnitud de campo eléctrico E1, magnitud de campo eléctrico E2, que son los datos que se nos daban, y el valor del ángulo, que le he llamado ángulo alfa, a ese ángulo que forma cada una de las caras del paralelepípedo con respecto a la horizontal. Estas caras donde el campo eléctrico atraviesa.
De la figura también he tomado los datos de lo que serían los lados de estas caras del paralelepípedo. He llamado L1 al lado de 5 centímetros y L2 al lado de 6 centímetros. ¿Sí? Acá en la figura, fíjense que tenemos 5 centímetros acá y 6 centímetros acá, que nos está indicando la magnitud de esos lados de esa cara del paralelepípedo. Veamos lo que tengo anotado. Se debe encontrar el flujo neto a través de la superficie del paralelepípedo y luego usar la ley de Gauss para encontrar la carga neta en el interior. ¿Por qué? Nos están pidiendo encontrar la carga neta contenida dentro. Bien, en el punto A. Vamos a estar resolviendo en el punto A. Entonces, encontrar la carga neta dentro del paralelepípedo. Se calcula el flujo saliente de la superficie con el campo eléctrico de 1. Acuérdense que el flujo eléctrico, voy a hacer un poquito de zoom acá, el flujo eléctrico, como ya hemos visto en otros ejercicios, es la multiplicación, en este caso, del campo eléctrico por el área. La definición tiene una integral porque eso se considera para situaciones en las que el campo eléctrico no es uniforme, o sí, cuando el campo eléctrico no es uniforme, que significa que varía el valor del campo eléctrico en cada punto en el espacio. En este caso, como el campo eléctrico es uniforme y el área también es una superficie plana, no es necesario hacer uso de la integral, ¿sí? Directamente se puede hacer la multiplicación. Eso está desarrollado en la teoría. Entonces, vamos a calcular el flujo eléctrico en la cara que es atravesada por el campo eléctrico E1. Le llamamos acá flujo eléctrico 1. Fíjense que esta componente de campo eléctrico tiene acá abajo, tiene ahí abajo un simbolito que está representando que es la componente del campo eléctrico que es perpendicular, eso que sería como una T dada vuelta, si es esto así, representa a la componente de campo eléctrico perpendicular a la superficie. ¿Por qué? La componente perpendicular a la superficie es la que aporta efectivamente al flujo eléctrico en esa superficie. ¿Sí? Las componentes que no son perpendiculares a la superficie no aportan al flujo eléctrico. Y en este caso, como el campo eléctrico está atravesando la superficie, pero el campo eléctrico vector no es perpendicular a la superficie, este campo eléctrico va a tener una componente perpendicular y una componente paralela a esta superficie. La que a nosotros nos interesa es la componente perpendicular, que es entonces esta que les digo que consideramos acá. Es la componente de campo eléctrico perpendicular a la superficie. Esa componente se encuentra como E1, que es magnitud de campo eléctrico, por el coseno de 60. ¿Por qué el coseno de 60? Porque tenemos que calcular esta componente perpendicular. Y si vemos, recordando de trigonometría, la reglita SOHCAHTOA, sí, esto a mí siempre me sirve para razonar, SOHCAHTOA, teníamos que el coseno de un ángulo, no le voy a poner alfa porque le llamé alfa S, supongamos el coseno del ángulo θ, coseno de θ va a ser igual a SOH, es adyacente sobre hipotenusa. Hipotenusa es la magnitud del vector campo eléctrico, es un dato. Despejamos entonces acá y nos quedaría que adyacente, en este caso es el adyacente a este ángulo de 60, es la componente perpendicular que queremos calcular de campo eléctrico. Entonces, como ven ahí, por cómo queda escrita esta expresión, tenemos que usar este ángulo
que es un ángulo de 60 grados que es, fíjense si este vector siguiera para acá, es el ángulo, a ver, si este vector siguiera para acá, este ángulo es el ángulo de 30 grados. Y si no me equivoco, el nombre en geometría es el ángulo suplementario. Si el complementario sería este de acá, que sería 30 grados, y el suplementario es este ángulo de acá, que tiene 60 grados, ¿sí? Porque acá mismo tendríamos 30 grados también. Discúlpenme ahí si me equivoco con el término, pero no lo tengo realmente fresco ahora. Ahí está, pero tendríamos que este ángulo también es de 30 grados y entonces este otro ángulo es un ángulo de 60 grados. Quizá podríamos haber sacado la componente de otra forma. Bueno, también en este caso la estamos obteniendo de esa forma, ¿sí? Entonces este ángulo, usamos este ángulo de 60 grados para obtener el valor de esta componente perpendicular. Bien, después en todo caso se pondrán ustedes a ver bien los detalles de cálculo si algo no está quedando muy claro. Bueno, reemplazamos los valores. Magnitud de campo eléctrico 2,5 por 10 a la 4 por el coseno de 60 por el área, que el área sería la multiplicación de los dos lados que teníamos como recién, siempre en metros, y obtenemos este resultado para el flujo eléctrico que atraviesa la superficie 1. El mismo cálculo se hace para la otra superficie. ¿Sí? Ahora se calcula el flujo eléctrico entrante a la superficie debida al campo eléctrico 2. O sea que vemos la figura que tengo acá y vamos a calcular el flujo eléctrico en esta otra superficie que tenemos acá. El cálculo se hace de la misma manera, ¿sí? Para el flujo eléctrico, este flujo eléctrico 2. Les dejo los detalles de cálculo a ustedes. Hay que tener en cuenta acá que aparece un signo negativo porque el campo eléctrico está entrando a la superficie y eso nos va a dar como resultado un flujo eléctrico negativo, ¿sí? Que eso significa que el flujo eléctrico es entrante a la superficie. Eso, bueno, es un concepto que también supongo lo habrán visto en teoría, que cuando un flujo eléctrico es saliente de una superficie es positivo, cuando es entrante a una superficie es negativo, ¿sí? Se define así. Les dejo entonces los detalles de cálculo, ya vieron cómo se hace para una superficie, después lo hacen ustedes para la otra, para el campo eléctrico de 2. De nuevo lo que importa es la componente perpendicular a la superficie, es la que está aportando al flujo eléctrico a través de esa superficie. Y nos queda como resultado este flujo Φ2. Ahora, lo que nos piden encontrar es la carga neta encerrada en esta superficie. Hemos calculado los flujos eléctricos en cada una de estas superficies. ¿Por qué? Vamos a calcular el flujo neto total como la suma de esos dos flujos eléctricos. Sí, en realidad en este caso, si queremos calcular el flujo eléctrico total, tendríamos que calcular el flujo eléctrico en todas las superficies de este paralelepípedo. Pero hay superficies en donde no tenemos un flujo eléctrico neto porque no hay, digamos, un campo eléctrico, no hay líneas de campo eléctrico atravesando las superficies. Las únicas dos superficies que tienen líneas de campo eléctrico atravesándolas son las que hemos considerado, debidas al campo eléctrico de 1 y debidas al campo eléctrico de 2. Entonces sumamos esos flujos eléctricos y nos da el resultado del flujo eléctrico total en este paralelepípedo, que es menos 67,5 newton metro cuadrado sobre coulomb. He puesto acá, el flujo es negativo hacia adentro y por lo tanto la carga encerrada es negativa. ¿Sí? Fíjense que tenemos un flujo neto que nos da un valor. Y en este caso ese valor es negativo, o sea que nos está diciendo que dentro del paralelepípedo hay una carga negativa. Ya enseguida algunos comentarios más vamos a seguir hablando, resolviendo el ejercicio para no perder la línea.
Entonces ahora podemos aplicar la ley de Gauss, ¿sí? Que la ley de Gauss relaciona el flujo eléctrico con la carga encerrada por una superficie. Nuestra incógnita era la carga eléctrica encerrada. Como ya sabemos el flujo eléctrico total, podemos despejar de esta ecuación, que es lo que se hace acá abajo. Despejamos de esta ecuación y obtenemos el valor de la carga eléctrica encerrada. La carga eléctrica va a ser igual a epsilon 0 por el flujo eléctrico que encontramos. Acá están los valores numéricos, se hace la multiplicación correspondiente y llegamos al resultado que nos dice que la carga neta encerrada por esta superficie es de menos 5,98 por 10 a la menos 10 coulomb. Bien. Les dije que iba a hacer otro comentario, ahora ya que terminamos con estos cálculos. En este paralelepípedo no habría carga encerrada si el mismo flujo eléctrico que entra por la superficie trasera, digamos la superficie 2, fuese el mismo flujo eléctrico que está saliendo por la superficie E1. Pero como los dos flujos eléctricos tienen valores distintos, y los campos eléctricos tienen valores distintos, es que podemos intuir que hay una carga eléctrica encerrada en la superficie que está aportando también a un cierto flujo eléctrico. Y por eso es la diferencia de flujo eléctrico en estas superficies, ¿sí? Como para tener presente ese concepto. Vamos al punto B. El punto B dice, el campo eléctrico solo es producido por las cargas en el interior del paralelepípedo o también se debe a las que están afuera de este. ¿Cómo podría saberse? Bien, veamos lo que he puesto acá para el punto B. Si no hubiese carga en el paralelepípedo, el flujo neto sería 0. Bien, es relacionado a lo que les estaba diciendo recién. Si no hubiese carga en el paralelepípedo, el flujo neto sería 0, es decir, que lo mismo que entra es lo mismo que sale. El que entra es negativo, el que sale es positivo. Si sumo las mismas cantidades, pero una tiene signo negativo, sería como hacer A menos A, el resultado es 0, no tengo flujo eléctrico neto. Este no es el caso, sigo leyendo, por lo que hay carga en el interior. Las líneas de campo eléctrico que traspasa la superficie del paralelepípedo deben terminar en cargas, por lo que también debe haber cargas fuera del paralelepípedo. Bien, esto tiene que ver también con un concepto de que las líneas de campo eléctrico tienen que terminar en una carga, como se dice acá. Déjenme que lea de nuevo. Las líneas de campo eléctrico que traspasa la superficie del paralelepípedo deben terminar en cargas. Es decir, que las líneas que están entrando tienen que terminar en una carga. Y las que salen también. Por eso debe haber cargas afuera del paralelepípedo. ¿Sí? Ese es un razonamiento más conceptual. Eso también se puede hacer de forma numérica. Yo creo que ya es demasiado para este ejercicio, además no es algo que nos estén pidiendo. Y bueno, con eso se respondería entonces el punto B, que nos dice que también hay cargas fuera del paralelepípedo, ¿está?